Salvador Jesucristo. Juan 14, 16. No le tiremos mente a las cosas, démosle gracias a Dios. Amén. Amén. Juan capítulo 14, verso 16. Amén. Dice la palabra: y yo rogaré al Padre y os dará otro. Presten atención a esa palabra, otro, consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y luego dice el versículo 1 y 2 de este mismo capítulo 14 del Evangelio de Juan. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Bien. Gloria a Dios por esta porción de la palabra. Dice esta versión: alabado sea el nombre de Cristo. De la siguiente manera: y yo le pediré al Padre y Él os dará otro consolador para que los acompañe siempre. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se los habría dicho a ustedes. Voy a prepararles ese lugar. Aleluya. Amén. Vamos a tratar en este momento como una introducción, porque acerca de lo que es las promesas de Dios para la iglesia son muy extensas. Gloria al Señor. Entonces vamos a hablar de lo más importante para la iglesia, lo que a la iglesia más le debe de importar, le debe de competir, y es la promesa del Espíritu Santo. Amén. Amén. Aleluya. El Señor tuvo una razón más que suficiente para decirle a los discípulos acerca del Espíritu Santo que vendría en su lugar. Estaban los discípulos en ese momento pasando una situación muy tensa, que ahí es donde el verdadero pueblo de Dios, el verdadero cristiano, debe de entender el por qué la promesa del Espíritu Santo. Y en el momento más angustioso que pueda pasar el cristiano, tenga el cargo en la iglesia o no lo tenga, ese hombre, esa mujer, deben de aferrarse a la promesa del Espíritu Santo, el cual es el que nos ayuda en nuestras diversas batallas, en nuestras diversas situaciones y circunstancias que han de venir, porque según el mismo Espíritu Santo a través del apóstol Pablo dijese a la iglesia en el comienzo, capítulo 14, verso 22 del libro de los Hechos, dice de que es necesario que hayan pruebas, dificultades para poder entrar al reino de los cielos. ¿Por qué dice que es necesario? Porque si no hay pruebas, si no hay lucha, si no hay batalla, el cristiano se malacostumbra y puede perder el horizonte. Entonces,
como hay circunstancias difíciles, pruebas difíciles, tentaciones aberrantes, terribles que vienen para el cristiano, ahí está el Espíritu Santo presto para ayudarnos a hacerle frente y salir victorioso de cada prueba, de cada situación, de cada tentación. De ahí que en el momento más tenso que estaban pasando los discípulos, ya se les había acabado de decir a Pedro que le habría de negar. Y eso a Pedro lo confundió por un momento. De tal manera que él, por bocón, se puso a contradecir o refutarle las palabras al maestro. No, Señor, estás equivocado. Si fuere posible, hasta la muerte iré. Y el Señor era el que estaba hablando, el Dios Todopoderoso. Me vas a negar, Pedro. Y él ripostó, refutó. Entonces eso lo tenía él traumatizado. Llegó el momento en que uno le iba a entregar. Entonces había una movención dentro del ministerio, de ese pequeño ministerio, ese pequeño grupo de los 12. ¿Quién sería? Pedro angustiado porque se le había dicho que le negaría. Todos estaban averiguando quién sería el que iba a entregar al maestro. Y luego viene el momento cuando sucede lo que sucedió. Entonces todos a unas se estaban arrinconando, porque eso es lo que quiere el enemigo. A través de cada circunstancia arrinconar al cristiano y luego bregar a sacarlo del camino. Ahí es donde el cristiano tiene que acudir a la fuerza, al poder del Espíritu Santo y sobreoponerse a las circunstancias que han de venir. Como si fuera poco, después de estar en vilo, entiende qué era lo que iba a suceder en ellos. Capturan al maestro, al líder. Ya la esperanza de ellos se estaba derrumbando. ¿Cómo es posible que el que nos prometió que estaría con nosotros por siempre, mire con lo que nos sale? Entonces llegó un momento en que el maestro tuvo que sacar el tiempo y le dijo: es necesario que yo me vaya. Ustedes tienen que estar a la expectativa. Por eso hubo la advertencia o el mandamiento: suban al monte alto y esperen la investidura. Esperen lo que les va a capacitar. Porque de lo contrario no podrán vencer. Y una cosa sí es cierta, amados: si usted depende de sus propias fuerzas, si usted depende de sus propias capacidades o razonamiento, manera de pensar, no podrá vencer en este camino. Este camino es totalmente dependiente de Dios. Para poder hacerle frente al peor enemigo que nosotros tenemos, llamado la carne, este tabernáculo que nos acompaña las 24 horas del día, para poderle hacerle frente y vencerlo, papimanearlo, mantenerlo ahí sujeto, tenemos que mantenernos siempre siendo guiados por el Espíritu Santo. Por eso fue la advertencia del apóstol Pablo a la iglesia carnal de los Gálatas, que habían empezado en el Espíritu y terminaron en la carne, agasajando la carne, dándole rienda suelta a las apetencias de la concupiscencia. Andad en el Espíritu, les dijo el apóstol, y no satisfagáis los deseos de la carne. Alabado sea el nombre de Cristo. Amén. Hay que darle lugar al Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces el Señor, que es Dios humanado,
le sale al encuentro a los discípulos porque ya anticipadamente por su presencia, conocimiento de todo de antemano, sabía lo que les abrumaría a ellos más adelante. Entonces llegó y les dijo: yo rogaré al Padre, yo me voy a ir. Ustedes no tienen por qué preocuparse. Yo me voy a ir. Es verdad. Ya viene el verdugo. Ya viene el que me va a entregar. Pero ustedes no se preocupen. En este momento yo voy a rogar al Padre que les va a dar otro aún más valioso que mi persona. Le pongo el énfasis valioso que mi persona. ¿Por qué? Porque a Jesús le impedía el tiempo y el espacio por su humanidad. Jesús podía estar con ellos las 24 horas yendo para allí y yendo para acá, pero no podía estar a la vez en todas partes. Pero les rogaría al Padre que enviara a otro, al Espíritu Santo, el cual no iba a estar con ellos las 24 horas allí yendo con ellos juntamente, sino que iba a estar morando dentro de ellos, dentro de sus cuerpos, dentro de sus corazones, el Espíritu Santo, el cual no habría tiempo ni espacio que le impidiera estar con ellos en toda la faz de la tierra. No se turbe vuestro corazón. No tengan temor. No se preocupen. Yo voy a ir a hacer una labor en este momento. Ya todo está ya hecho, pero voy a preparar el sitio para cada uno. Voy a organizar en donde cada uno va a estar. Y punto. Rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. De ahí que lo que usted y yo, si queremos agradar a Dios, debemos entender. Si queremos vivir lo que comúnmente llamamos una vida cristiana victoriosa, es a la persona y el ministerio del Espíritu Santo. ¿Por qué en la vida espiritual fracasa la gran mayoría del pueblo de Dios? Aunque usted ve cantidades de creyentes en las congregaciones llamadas de movimiento Pentecostés, ¿por qué hay un fracaso espiritual en las vidas de estos llamados cristianos? Porque no entienden alabado sea el nombre del Señor, el ministerio de esta gran persona. Si entendiésemos el ministerio de esta gran persona y luego le permitamos a Él que obre nuestras vidas sería una vida victoriosa. Por eso repito, lo que usted y yo, si queremos agradar a Dios, oiga bien, si queremos agradar a Dios, debemos entender. Si queremos agradar a Dios, debemos entender. Y si queremos vivir lo que comúnmente llamamos una vida cristiana victoriosa, lo que debemos entender es la persona y el ministerio del Espíritu Santo. ¿Quién es esa persona? Los que se llaman trinitarios, si se les pregunta acerca de la tercera persona, tienen muy poco conocimiento. Y luego si vamos a los de la unicidad, sí que es cierto, se estrellan, se están matando,
eliminando ellos mismos. ¿Por qué? Porque no se entiende a esa persona. Y al no entender esa persona, de seguro que no se tiene dentro de ella, de ese cristiano, a esa persona, que es el Espíritu Santo. Debemos entender el ministerio y a la persona del Espíritu Santo. Pregunto, ¿usted entiende a esa persona? ¿Entiende su ministerio? ¿Lo conoce? Alabado sea el nombre del Señor. Según este tema que vamos a tratar, es el tema del gran Dios eterno. En sí mismo, en la persona de Dios, que es el Espíritu Santo. El tema a tratar es el eterno Dios en sí mismo, en la persona de Dios, el Espíritu Santo. Pues si todo en la vida, porque eso es cierto, hermano, si todo en la vida emana del conocimiento de Dios, oiga bien, si todo en la vida emana del conocimiento de Dios, es preciso decir que todo en la vida cristiana emana del conocimiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da a conocer a todos lo de Dios. Si no fuera por el Espíritu Santo, no habría conocimiento de Dios. No se hubiese escrito este sagrado libro si no fuese por el Espíritu Santo, por el conocimiento del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo conoce lo más profundo del Padre Dios. ¿Estamos entendiendo? La era en que vivimos, que es la era de la gracia, fue inaugurada por la llegada del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Aquí, humanamente hablando, no se tenía conocimiento acerca de las experiencias del Espíritu Santo en ningún ser. El pueblo hebreo tenía conocimiento de Dios y del Espíritu Santo, pero no como prueba en ellos, sino porque se les había hablado acerca de Dios y del Espíritu Santo. El problema del pueblo hebreo por el cual había que explicarles con detalles precisos era Jesucristo. Ya ellos tenían conocimiento de Dios el Padre y de Dios el Espíritu Santo, aunque no lo habían experimentado dentro de ellos porque no se les había dado ese privilegio. Pero ahora viene el problema, el conflicto que tenían que hacerle frente el pueblo hebreo, y era Jesucristo mismo, el ministerio de Cristo. Lo cual el libro de los Hebreos le dice a los hermanos que querían volver al judaísmo. Alabado sea el nombre del Señor, que ellos tenían que dejar los principios de la doctrina para avanzar más adelante al conocimiento más profundo acerca del ministerio sacerdotal de Cristo. Sin el Espíritu Santo no hay conocimiento de Dios, no hay conocimiento de las Escrituras, ni aún se hubiese escrito este decálogo de la palabra de Dios. Entonces, esta era cristiana fue inaugurada por la llegada del Espíritu Santo el día Pentecostés. En ese día maravilloso, cuando ya el Señor les había dicho, voy a rogar al Padre para que les envíe un consolador, para que les envíe otro. Tenga muy en cuenta lo de la unicidad. Les envíe otro. Les envíe otro. Otro es otro, no es el mismo, para que no se confundan o no quieran confundir a los indoctos.
Pues el capítulo 17, versículo 5 del Evangelio de Juan y el capítulo 5 del libro de Revelación, el libro de Apocalipsis, ahí están los versículos más precisos, por si de pronto ustedes los de la unicidad van a decir que era que estaba hablando en la carne, la parte humana, con el Espíritu de Cristo. Porque eso es lo que quieren dar a entender, o con eso envuelven a los neófitos, a los indoctos, a los indóciles. El Juan Evangelio, capítulo 17, verso 5, dice: Padre, yo te he dado a conocer y te ruego que aquella gloria que tuve a tu lado, alabado sea el nombre, Señor, antes que el mundo existiese, fuese. Dios y Jesús estaban juntos antes de que todo esto existiese. Y luego el capítulo 5, cuando está sentado el Padre, el Dios Todopoderoso, el Eterno, el Glorioso, el que es el que escribe, el que dictamina todos los aconteceres y los sucesos y lo que le ha de venir a cada persona en particular, estaba sentado y tenía el libro en su mano. Pero Juan empezó a llorar porque no veía quien tomase de la mano del que estaba sentado. Y ese acontecimiento para los de la unicidad no fue aquí en la tierra, al igual que el acontecimiento de Juan 17:5 no fue aquí en la tierra, fue allá, allá. Y dice la palabra que inmediatamente recibió el consuelo y dijo: Juan, no temas, yo soy consiervo tuyo. El león de la tribu de Judá ha vencido. Alabado sea el nombre del Señor. El cual es digno de tomar de las manos del que está sentado en el trono el libro. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Cristo Jesús. Luego, para los de la unicidad que no tienen el conocimiento, que dicen que eso, ¿cómo así? Y entonces, ¿dónde está la tercera persona del Espíritu Santo? Aquí está. Dios el Padre y el Cordero, dos diferentes. Y luego el candelero de 7. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Ese candelero, dice la palabra, que es el Espíritu Santo. Que luego más adelante, si Dios lo permite, vamos a extendernos acerca de lo que es el trino Dios, la divinidad en 3 personas, separado individualmente cada uno, pero unido en esa perfecta unidad gloriosa y divina. Entonces, esta era fue inaugurada por la llegada del Espíritu Santo el día Pentecostés. Amén. Gloria al Señor. Cuando empezaron 500 personas, 500 creyentes. Alabado sea el nombre del Señor, y terminaron nada más 120, lo cual 380 no recibieron esa bendición. Cuando se quite la presencia del Espíritu Santo de este mundo, nosotros nos iremos con Él. Amén. Lo que tiene sostenido a este mundo en este momento es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, como todo se está dando cumplidamente, se está llevando a cabo los propósitos proféticos de Dios, ya el Espíritu Santo de antemano ya está advirtiendo a la iglesia que nos unamos con Él y clamemos. El Espíritu y la iglesia dicen: ven, Señor Jesús.
Ya va a llegar el momento en que el Espíritu Santo no va a poder seguir ministrando aquí en la tierra, porque ¿a quién le va a ministrar? Si ya a los que había que ministrarle estamos con él allá en la boda del Cordero, y luego se dará lugar aquí en la tierra al ministerio del anticristo, al ministerio de la impiedad. Quiero ser muy pausado para que entendamos este tema de la promesa del Espíritu Santo, especialmente los de la unicidad. Y en gran parte, el 90%, por no exagerarlo más, para los llamados trinitarios, que de trinitario no tienen nada. Reflexionemos con estas palabras que le voy a transmitir. Para los que sacan al Espíritu Santo de las Escrituras, para los que dicen que nosotros los trinitarios tenemos un Dios de 3 cabezas y que es un demonio, porque triste y lamentablemente los unitarios tienen un problema bastante gravísimo. Y es que por no tener el conocimiento de la palabra de Dios han blasfemado contra esta persona maravillosa y gloriosa. Lo cual le han dado unos atributos y unos apelativos y artículos al Espíritu Santo que no tienen nada que ver para él. Reflexionemos con esto. Si no hubiera habido Espíritu Santo, no habría habido creación. Si no hubiera habido Espíritu Santo, no habría habido raza humana. Ya que por el Espíritu Santo, alabado sea el nombre del Señor, tenemos el principio de la vida obrando entre nosotros. Por el Espíritu Santo. Tenemos el principio de la vida obrando en nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Si no hubiera habido Espíritu Santo, alabado sea el nombre del Señor, no hubiera raza humana, porque el Espíritu Santo es el que nos da el principio de la vida obrando entre nosotros. Sin la intervención del Espíritu Santo, no hubiera habido, ni la podría haber en algún creyente, ya que en Cristo la hubo, victoria sobre Satanás. Amén. Entonces prestemos mucha atención. Sin el Espíritu Santo no hubiera habido victoria sobre Satanás en el desierto por Jesús. Si no hubiera habido Espíritu Santo, no habrían cristianos, ni Biblia, ni nadie que refrenara el pecado en el mundo. Dos seres que podemos llamarlos sagrados, el uno más que el otro, son los que refrenan el pecado en el mundo. ¿Quiénes son? El Espíritu Santo y la Iglesia. La Iglesia, el Espíritu Santo, porque es el Dios Todopoderoso obrando contra el pecado, la impiedad y la inmoralidad. Y la Iglesia, porque ha sido capacitada, dotada, santificada y purificada para refrenar el pecado en el mundo. Por ese ser maravilloso, la persona del Espíritu Santo.
no habría también ni siquiera esperanza del rapto de la iglesia. Y tampoco habría segundo retorno de Cristo aquí a la tierra. Entonces, ¿por qué sacar al Espíritu Santo y hacer como hacen los mal llamados luz del mundo, que solamente son dos, el Padre y Jesús? El Espíritu Santo lo excluye. Y los unitarios, los pentecostales unidos, internacional y nacional. Que solamente Jesús. Y en ninguna parte de las Escrituras dice que Jesús y el Padre y el Espíritu Santo son el mismo. Viene una pregunta para los unitarios. ¿Qué quiere decir cuando Cristo hizo aquella oración tan maravillosa? Padre, te ruego que así como tú y yo somos uno. Ahí en esa palabra, uno, es donde se apoyan los unitarios, donde dicen, vea que es que el Padre y Jesús son uno, son el mismo. No está refiriéndose a una unicidad, a esto, que Jesús y el Padre son esto, uno solo. Ahí está hablando es de una perfecta unidad, no de unicidad. Te ruego que así como tú y yo somos uno, ellos también sean uno. Entonces el pueblo de Dios, según esto, según los pentecostales, somos una unicidad. El hermano es yo mismo, y yo mismo soy el hermano. No tiene coherencia. Es totalmente distorsionado. No tiene sentido alguno. Te ruego que así como tú y yo somos uno, ellos también sean uno. En el momento más crítico del maestro, que eso lo hemos experimentado muchos en este caminar, ya el maestro estaba, hermano, a punto de ser llevado allá, hermano, para ser torturado. Y el maestro dijo, me habéis dejado solos. Pero les digo, pero no estoy solo. El que me envió está conmigo. Entonces, ¿cómo vamos a decir que Jesús y el Padre son el mismo? No son el mismo. Son uno en una perfecta unidad, pero diferente. Una misma esencia, un mismo ser, pero no en unicidad. Entonces, sin el Espíritu Santo, no habría nada. Ese es el sentido total de la palabra. Sin el Espíritu Santo no habría nada. Se ha producido una gran confusión acerca de la obra del Espíritu Santo, debido al ministerio que rodea a esta maravillosa y gloriosa tercera persona del Dios Trino. Esta confusión ha conducido a muchas atribuciones indebidas, así como a vulgares desperdicios de su poder y sus dones. Por no tener conocimiento acerca del Espíritu Santo, del ministerio del Espíritu Santo, saber quién es esa persona, se ha hecho vulgarmente muchos desperdicios acerca de sus dones.
Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué es el Espíritu Santo para la iglesia? Una pregunta. ¿Qué es el Espíritu Santo para la iglesia? Es lo primordial. Sin el Espíritu Santo nosotros no tendríamos vida. Sin el Espíritu Santo no tendríamos esperanza para vencer a nuestros tres feroces enemigos. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo en la iglesia? Usted nunca ve al Espíritu Santo hablando acerca de él. Aquí es donde viene algo maravilloso acerca de la obra de Dios a través y mediante el Espíritu Santo. Dios sirve al ser humano, pero no es un sirviente. Y muchos creen que el Espíritu Santo al servirnos es un sirviente. Y podemos dirigirnos a Él como se nos antoje. Por eso se está desperdiciando la labor del Espíritu Santo en la gran mayoría de las congregaciones llamadas cristianas. Su función es el factor indispensable en determinar si usted gana o pierde espiritualmente las batallas. ¿Cuál es el problema de la gran mayoría del pueblo de Dios? Que se hacen la oración del mendigo, pensando con esta, cómo llenar esta sin mover esta ni esta, y hacen la oración del mendigo 5 o 10 minutitos. Y se van a sus labores. Allá los coge la tentación, los envuelve en par patadas. Le da 3 vueltas al cristiano. Porque no van guiados, saturados, fortalecidos por el Espíritu Santo. Y mucho, lo más tremendo es que ignoran que el Espíritu Santo va dentro de ellos. Si el pueblo de Dios verdaderamente entendiese que el Espíritu Santo fue enviado a cada uno de nosotros para que morase en nosotros, de seguro que respetaríamos esa tercera persona y le daríamos lugar a que Él influya en nuestras vidas. A que Él nos gobierne, a que Él nos dirija. Y así desear ser santos cada día más y más. ¿Por qué se ha perdido el interés a la vida cristiana? Porque no se sabe acerca de la función del Espíritu Santo en la iglesia. Y ya le repito esto. Su función es el factor indispensable en determinar si usted gana o pierde espiritualmente. Si usted es un éxito o un fracaso como cristiano. Al estar el Espíritu Santo en su vida, de eso depende si usted gana o pierde. Si está ahí dominando su vida, gobernando su vida, guiando su vida, conduciendo su vida, gana. Y eres exitoso en la vida espiritual. Pero si ya usted sacó al Espíritu Santo de su vida y le está dando prioridad es a su razonamiento, a lo que usted piense, a lo que usted crea que es, perdió.
Saquemos conclusiones anteriormente. ¿Cómo éramos con relación a nuestra santidad? Nos incomodaban muchas cosas y ahora ¿por qué esas cosas que nos incomodaban antes como que nos satisfacen? Hay que sacar conclusiones. Anteriormente aún nuestra habla era una habla pulcre. Y ahora ¿cómo es nuestro hablar? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, su función es el factor indispensable en determinar si usted gana o pierde espiritualmente, si usted es un éxito o un fracaso como cristiano. Motivo por el cual no podemos permitir que la falta de conocimiento en algunos círculos religiosos o el exceso de familiaridad en otras nos impida buscar el conocimiento del Espíritu Santo. En algunas partes hay disque demasiado conocimiento del Espíritu Santo, exceso de conocimiento. Amén. En otras, poco conocimiento. En los que dicen tener mucho conocimiento, se está exagerando en sus dones. Cree que esos dones ministeriales que hubo al principio del Espíritu Santo cuando estuvo aquí, hermano, el ministerio de los apóstoles, todavía se llevan a cabo hoy día. Entonces están llevando en exceso ese conocimiento. Me recuerda algo de unos hermanos que iban con un líder. Y mire dónde está el exceso del conocimiento y llevando a cabo esos dones o poner por fe para hacer cosas que no encajan en las Escrituras. Había un servicio en una aldea. Mire dónde está el exceso. Y Dios en los excesos no se mueve. Aunque allá aparentemente se vea que hay movención, no lo crean. No todo el que me dice Señor, Señor. Había un servicio en una aldea donde los demás aldeanos tenían que ir a ese servicio religioso. Y resulta que en uno de los lugares había un río que cruzar. Y ese río normalmente se cruzaba a pie porque el agua daba un poquitico más abajo de la rodilla. Por lo tanto, no había problema. Pero esa noche se había desatado una tempestad que hubo creciente en ese río y había que pasarlo a nado. Iban los hermanos dirigidos por el líder. Y el líder que se cree, porque es que triste y lamentablemente en la gran mayoría de las congregaciones los líderes se creen súper espirituales, lo cual el apóstol Pablo llamó a aquellos apóstoles súper apóstoles en su época. Y dice este líder, pues hermanos, así como Pedro anduvo por las aguas, nosotros también podemos hacerlo. Vamos a pasar el río. Y se metieron todos, se ahogaron. Eso fue un acontecimiento único. Es como el día de Pentecostés, es un día el día en donde se manifestó la promesa del Señor ahí en el pueblo judío. Y esa acción es irrepetible, no se puede volver a repetir. Ahí se murieron. Exceso. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Estamos entendiendo? Motivo por el cual
no podemos permitir que la falta de conocimiento en algunos círculos religiosos, que porque allí no hay conocimiento, entonces yo me voy a relajar, o el exceso de familiaridad en otros nos impida buscar el conocimiento del Espíritu Santo. Sea que allí haya conocimiento o allí no lo haya, no me debe impedir que yo busque tener conocimiento acerca de esta persona. Me debo de preocupar por conocer acerca de esta persona, lo cual en los círculos religiosos la gran mayoría no tienen nada de conocimiento de esta persona. Para entender a la persona y la obra del Espíritu Santo debemos de comenzar primero en Juan 14:16. Amén. Gloria a Dios. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Yo no puedo estar para siempre con ustedes. Estuve escasamente 3 años y medio ministrando con ustedes, enseñándoles. Alabado sea el nombre del Señor. Pero rogaré para que les envíe otro. Si ese otro fuera el mismo Cristo, el Señor no lo hubiera dicho de esta manera. Amén. Ya lo vimos, la situación de los discípulos era crítica. Amén. Estaban pasando por lo que se llama un desierto espiritual. ¿Quién va a entregar al maestro? Yo voy a negar al maestro. Estaban pasando un desierto espiritual. Por eso el maestro, hermano, cuando se desapareció después de la resurrección, le mandó a decir principalmente con nombre propio a esas mujeres que fueron allá al sepulcro: dile a mis discípulos y a Pedro que voy allá al aposento alto. Estaban pasando lo que se llama un desierto espiritual. Todo andaba muy mal. Judas resultó ser el traidor. A Pedro se le acababa de decir que renegaría a Cristo. Ahí está Juan 13:38. Los judíos querían deshacerse de Cristo y de ellos, los discípulos. Amén. Los discípulos tenían más que razones para estar temerosos. ¿Y ahora qué vamos a hacer si nuestro líder ya fue apresado? De ahí que Jesús les da una voz de aliento, lo cual no satisfizo a los discípulos. Esto no los llenó, no los satisfizo. Por eso más adelante tuvo que decirle: yo rogaré al Padre para que le envíe otro. No se turbe vuestro corazón. Amén. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Amén. Luego, Tomás ripostó las palabras de Cristo. Le dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Si tú estando aquí, era el que nos guiaba, nos conducía, nos decía qué había que hacer, a dónde había que ir. Ahora que tú te vas, no conocemos el camino. Versículo 5 del capítulo 14 de Juan. De esta manera estaba el ambiente, cargado de tensión. En ese momento Jesús introdujo a sus discípulos al ministerio de la tercera persona de la Trinidad.
versículo 16 y 17. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. Inmediatamente los introdujo al ministerio y la obra del Espíritu Santo. Ese ser va a gobernarlo, lo va a guiar, lo va a conducir, lo va a llevar por doquier, lo va a consolar. Pero no solamente eso, sino que va a estar dentro de ustedes. Van a sentir esos ríos de agua viva, ese gozo que fluye dentro del interior del cristiano, el cual el mundo no lo puede experimentar. Porque luego les habla de los ríos de agua viva. Amén. Y sigue la labor del Espíritu Santo. Jesús les dijo que aunque Él se fuera, ellos no quedarían solos. Vendría otra divina persona a tomar su puesto entre ellos. Esta persona estaría con ellos de la misma forma que Jesús le había hecho y les daría descanso, fortaleza y los guiaría, pero con una gran diferencia, que esta persona estaría dentro de ellos. Amén. Jesús quería que los discípulos supieran que Él se iba para mandarles a alguien, no a algo. Y ahí es donde empieza ya a enseñarles el Espíritu Santo acerca de su función a través del gran apóstol Pablo, que es el que más instruyó acerca del Espíritu Santo. Que luego viene lo que es: no apaguéis al Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Alabado sea el nombre del Señor. Y luego, no contristéis al Espíritu Santo. ¿Qué es apagar al Espíritu Santo? Alabado sea el nombre de Cristo. El capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, versículo 16. Es 19. No apaguéis el Espíritu. ¿Sabía usted, hermano del alma, que la gran mayoría del pueblo cristiano han apagado al Espíritu Santo en sus vidas? Porque vamos a entrar en la labor, la obra del Espíritu Santo. ¿Qué es apagar al Espíritu Santo? Jesús, en su ministerio terrenal, cuando fue bautizado por Juan el Bautista, mire lo que dijo Juan proféticamente, hablando acerca de lo que haría Cristo con relación al Espíritu Santo. Mateo, capítulo 3, versículo 11. Mire lo que dijo Juan el Bautista. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual no soy digno de desatar. Él, Jesús, os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Ojo con esta palabra, hermanos.
Aquí en Primera de Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis al Espíritu Santo. Y Jesús dijo que Él bautizaría a la iglesia. Esto no es para inconversos, esto es para la iglesia. El bautismo del Espíritu Santo y el fuego es lo que dice Tesalonicenses 5:19. No apaguéis el Espíritu Santo. Hay un fuego del Espíritu Santo para cada creyente, el cual ese fuego alerta al creyente cuando está a punto de pecar. Inmediatamente el Espíritu Santo le alerta. Y si el creyente no atiende a la voz del Espíritu Santo, apaga al Espíritu Santo, apaga ese fuego, y ahí se entra en problema el creyente. Y ahí empezamos lo que es la obra y el ministerio del Espíritu Santo en la iglesia. Alabado sea el nombre de Cristo. Por eso, hermano, es importante que entendamos acerca de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Padre Santo que estás en gloria,